El invierno de 1879 cayó sobre Montezuma, Colorado, con una dureza que parecía hacer eco del frío que apretaba el corazón de Mara Dale, mientras sostenía entre los dedos la carta que le temblaba. Era la tercera propuesta de matrimonio retirada en apenas unos meses. El papel se arrugó en su mano al contener las lágrimas que casi se helaban en sus mejillas por el aire cortante de la sierra. El motivo era siempre el mismo. Su silencio incomodaba. Demasiado callada, decían. Apenas pronuncia palabra. No se puede tener una esposa que no entretenga a los invitados. Las excusas cambiaban, pero el mensaje era idéntico. Su manera reservada era vista como un defecto, algo que debía corregirse. A sus 22 años, Mara ya se había acostumbrado a los murmullos que flotaban a su paso por el pueblo. La gente siempre había dicho que la hija del difunto pastor Dale era peculiar. Desde la muerte de su padre en la primavera pasada, la presión por casarse se había vuelto insoportable. Una mujer sola no podía mantener un pequeño rancho a las afueras de Montezuma, menos aún alguien tan frágil a simple vista como Mara. Pero confundían su silencio con debilidad. En realidad, Mara lo observaba todo. Absorbía el mundo con una sensibilidad profunda y encontraba pocas conversaciones que valieran la pena. ¿Para qué gastar palabras cuando un gesto bastaba? Guardó la carta en el bolsillo de su abrigo y siguió por el sendero nevado rumbo a la tienda de Jed Holloway. El pueblo minero estaba lleno de movimiento a pesar del frío. Buscadores, comerciantes y colonos se apresuraban a prepararse para el invierno duro que se venía. Mara ajustó su bufanda de lana, tanto para cubrirse del clima como para esquivar las miradas de lástima que inevitablemente aparecerían cuando se supiera de otro rechazo. La campanilla sobre la puerta de Holloway sonó al entrar, y varias cabezas se volvieron hacia ella. Hattie Baxter y Clara Whitman cuchicheaban junto al mostrador de telas. Su conversación se cortó de golpe. Mara inclinó la cabeza con educación y siguió hacia la sección de víveres, calculando mentalmente cuánto podía gastar en harina y azúcar. «Señorita Dale», saludó Jed Holloway desde el mostrador, con un tono demasiado alegre. «Mucho frío, ¿verdad?». Mara esbozó una sonrisa mínima y volvió a asentir. «He oído lo del muchacho Henderson», murmuró bajando la voz. «Una pena. Su madre dice que no soporta la idea de una esposa que...». Carraspeó torpemente. «Una esposa que sabe cuándo guardar silencio», interrumpió una voz profunda detrás de ella. Mara se giró y quedó frente a un desconocido alto. Sus ojos tenían el color del cielo justo antes del anochecer, y aunque hacía frío, su piel mostraba el bronceado de quien vive a caballo, bajo el sol. No vestía como los mineros ni como los vecinos, sino como alguien acostumbrado a recorrer distancias largas, chaparreras gastadas, abrigo de borrego y un sombrero viejo de vaquero. «Colt Mercer», dijo inclinando un poco el sombrero. «Voy de paso. Perdón por meterme, pero donde yo vengo, una mujer que no habla por hablar vale más que un saco de oro». Jed soltó una risa incómoda. «Bueno, nuestra Mara se pasa de silenciosa, señor Mercer. A veces creemos que no tiene nada que decir». Las mejillas de Mara ardieron, pero mantuvo el rostro sereno, habilidad adquirida tras años escuchando comentarios así. «¿Ah, sí?», respondió Colt, sin apartar la mirada de ella. «Pues yo he conocido hombres que murieron por no callarse cuando debían». Sonrió después, una sonrisa sincera que suavizó sus rasgos curtidos. «A veces los callados solo esperan a alguien con quien valga la pena hablar». Algo se movió dentro de Mara. No exactamente esperanza, quizá un pariente lejano de ella. Terminó sus compras en silencio, consciente de la presencia del forastero mientras él elegía sus propios suministros. Cuando llegó para pagar, él se hizo a un lado para dejarla pasar. «Gracias», murmuró ella sin apenas voz. Sus cejas se levantaron apenas, y una comisura de su boca se curvó. «De nada, señorita Dale». Al salir, él la acompañó sin preguntar demasiado. «¿Le molesta si camino con usted? Estos pueblos mineros se ponen bravos incluso de día».
Mara dudó. No conocía al hombre, pero había algo en él que no despertaba las alarmas que normalmente sentía cuando alguien le prestaba atención. Tal vez era la manera en que aceptaba su silencio sin intentar llenarlo con palabras inútiles. Finalmente, asintió. Caminaron entre la nieve, sus alientos formando nubes blancas en el aire helado. Colt Mercer no le pidió que hablara. No le preguntó por qué era tan callada, ni insinuó que sería más agradable si sonriera. Solo comentaba de vez en cuando algo sobre el paisaje, o señalaba algún detalle sin esperar respuesta más allá de un asentimiento. Al llegar a la bifurcación que llevaba a su hogar, Mara se detuvo. La cortesía dictaba que debía darle las gracias y despedirse, pero las palabras se atascaron como siempre. Colt lo entendió. «Ha sido agradable caminar con usted, señorita Dale». Miró hacia el sol que empezaba a esconderse. «Debo buscar alojamiento antes de que oscurezca. ¿Algún sitio que recomiende?» Mara respiró hondo y eligió con cuidado cada palabra. «Ada Sullivan alquila habitaciones, en la segunda calle. Casa azul con molduras blancas». La sonrisa de Colt se amplió. «Muchas gracias». Inclinó su sombrero. «Quizá nos crucemos de nuevo mientras esté por aquí». Cuando lo vio alejarse, Mara se dio cuenta de que había hablado más con aquel desconocido en una sola tarde que con la mayoría del pueblo en meses. Algo en Colt Mercer la hacía sentir en calma, aunque no sabía explicar por qué. Sacudiendo la cabeza ante su propia sorpresa, tomó el camino hacia casa, intentando apartar esa pequeña semilla de curiosidad que él había dejado en su interior. El asunto que Colt Mercer tenía en Montezuma, fuera lo que fuera, no debía tener relación alguna con ella. Hombres como él, seguros, decididos, con ese atractivo tranquilo de quien ha vivido en los caminos, no solían detenerse junto a mujeres como Mara Dale. Ellos buscaban compañía alegre, mujeres que supieran llenar un salón con risas y palabras bonitas, no sombras silenciosas que parecían desvanecerse en el fondo de cualquier reunión. Aún así, mientras preparaba aquella cena sencilla, Mara no pudo evitar pensar en el forastero que no se había incomodado por su silencio. Era un pensamiento peligroso. La esperanza siempre había sido una amiga caprichosa, y no había razón para creer que esta vez las cosas serían distintas. Pero sentada junto al hogar, oyendo el viento golpear contra las paredes de su cabaña, se permitió una pequeña sonrisa secreta. Hacía mucho que nadie la hacía sentir que su silencio no era una carga, sino algo valioso. Era una sensación nueva, difícil de ordenar en su pecho. Mañana, seguramente, todo volvería a lo mismo. Miradas esquivas, conversaciones incómodas y ese vacío social que ya conocía tan bien. Pero aquella noche, Mara se envolvió en el recuerdo de aquellas pocas palabras amables como si fuera una manta que la protegía del invierno de Colorado, y encontró en ello un calor inesperado. A la mañana siguiente, el día amaneció claro y cruelmente frío. Mara se levantó antes del alba, como siempre, para ocuparse de sus animales, ordeñar las vacas, recoger los huevos del pequeño gallinero y revisar a Duke, su mula envejecida. Su padre siempre había insistido en que supiera valerse por sí misma, y ahora agradecía esa enseñanza más que nunca. Los animales, en su sencillez, le ofrecían una paz que ningún humano le daba. Ellos no pedían palabras, solo cuidados constantes. A veces Mara les hablaba bajito, comentando el clima, recordando a su padre o soltando algún pensamiento que le pesaba. Y ellos escuchaban sin juicio, sin prisa. Cuando terminó sus tareas y se disponía a ir al taller de costura donde trabajaba un par de días a la semana, vio a lo lejos una silueta a caballo. Incluso desde la distancia reconoció los hombros amplios y el sombrero inconfundible de Colt Mercer. Su corazón dio un salto inesperado, y fingió ocuparse acomodando una hilera de leña que ya estaba perfectamente ordenada. «Buenos días, señorita Dale», llamó él al acercarse, con el aliento formándose en nubes blancas. «Espero no interrumpir». Ella negó con la cabeza, limpiando sus guantes en el delantal. Colt desmontó con facilidad,
llevando de las riendas a un precioso alazán. Ada Sullivan dijo que quizá tenía espacio en su establo. La cuadra del pueblo está llena por unas caravanas que llegaron ayer. Mara miró su establo medio vacío. Había espacio de sobra, y un ingreso extra nunca venía mal en invierno. Asintió y lo invitó a pasar. Muy agradecido, dijo Colt, conduciendo al caballo hacia el interior. No puedo dejarlo en manos de cualquiera. Rusty es exigente con quien lo cuida. Acarició al animal con cariño. Mara le mostró dónde estaba el pienso y qué pesebre podía usar. Poco a poco se sintió menos tensa. Colt trabajaba en silencio, pero un silencio cómodo, sin prisas ni necesidad de llenar el aire con palabras inútiles. Tiene buena mano con los animales, comentó él cuando ella le ofreció a Rusty una manzana. El caballo la tomó con delicadeza y luego la empujó pidiendo otra. Desconfía de la gente nueva normalmente. Los labios de Mara apenas se curvaron. Los animales no exigen conversación, murmuró. Exacto, respondió Colt con una mirada cálida. Solo sinceridad. Cuando terminó de cepillar a Rusty, se volvió hacia ella. Me preguntaba, señorita Dale, si podría pedirle otro favor. Necesito un guía que conozca bien estas montañas. Me contrataron para revisar unas posibles rutas para una línea de diligencias, y estos parajes me son desconocidos. Mara arqueó las cejas, sorprendida. Pocas veces alguien buscaba su ayuda para algo que implicara interacción. Pagos justos, por supuesto, añadió él. Y sospecho que usted conoce estas colinas mejor que nadie. Miró sus botas gastadas, sus manos firmes. A menos que me equivoque. Ella dudó, sopesando la idea. Su padre le había enseñado cada sendero, cada paso, convencido de que todos debían saber moverse en la naturaleza. El dinero extra sería de gran ayuda, pero pasar días sola con un hombre desconocido. El pueblo hablaría sin parar. Entiendo su duda, dijo Colt al notar su expresión. No es un arreglo común. Si prefiere recomendarme a otra persona, lo aceptaré. Mara respiró hondo, enderezó la espalda y decidió. Conozco los caminos, dijo con voz suave pero firme. ¿Cuándo necesita salir? El rostro de Colt se iluminó. ¿Mañana sería muy pronto? Quiero avanzar antes de que caiga otra nevada. Ella asintió. Al amanecer. Vístase para el frío. Estaré aquí. Colt tocó su sombrero en un gesto agradecido y se dirigió hacia la salida del establo. Antes de irse, añadió. Gracias, señorita Dale. Prometo que no se arrepentirá. Mientras lo veía alejarse hacia el pueblo, Mara se preguntó si había cometido una locura. Su lado práctico señalaba todo lo que podía salir mal. Su reputación, ya frágil, podría hundirse aún más. ¿Una mujer sola con un hombre durante días? El pueblo la juzgaría sin piedad. Y aún así, algo más profundo, algo que llevaba años dormido, la empujaba hacia adelante. Tal vez era la forma en que Colt apreciaba su silencio en lugar de temerlo. O quizás solo era la posibilidad de escapar, aunque fuese por un tiempo, de aquel pueblo que la asfixiaba. Fuera cual fuera la razón, Mara Dale pasó el resto del día en el taller de costura con la mente dando vueltas al viaje que se avecinaba. Sus dedos se movían solos, firmes sobre las puntadas finas que la habían convertido en una trabajadora valiosa para Nora Hollister, a pesar de su naturaleza reservada. «Pareces distraída hoy», comentó Nora cerca de la hora de cierre. Sus ojos avispados nunca se perdían nada. «¿Te preocupa algo, hija?» Mara negó, pero luego dudó. Nora siempre había sido amable con ella. Jamás la obligaba a conversar, conforme con las pocas palabras que ofrecía. «He aceptado un trabajo», dijo al fin. «Acompañaré a Colt Mercer por los pasos de montaña». Las cejas de Nora se arquearon. ¿El forastero apuesto? Vaya, vaya. La mujer estudió el rostro de Mara. Eso va a poner a todo Montezuma a chismear, ya lo verás. Los hombros de Mara se tensaron, pero Nora agitó la mano. Ay, ni caso. Este pueblo necesita hablar de algo más que de quién encuentra plata y quién acaba arruinado.
y añadió con un guiño. Además, un hombre que busca tu compañía en vez de evitarla, ya merece que lo miren 2 veces. El rubor subió a las mejillas de Mara. Es solo trabajo, murmuró. Claro que sí, hija, respondió Nora con una sonrisa que lo decía todo. Pero ten cuidado allá arriba. Las montañas son traicioneras en esta época, y los hombres también, guapos o no. Esa noche, mientras preparaba lo necesario, provisiones, utensilios y los viejos mapas de su padre, intentó ignorar las insinuaciones de Nora. Colt Mercer era un hombre de negocios que requería su conocimiento del terreno, nada más. Hombres como él no cortejaban a mujeres como ella, y hacía tiempo que Mara había hecho las paces con esa realidad. Sin embargo, al colocar su ropa más abrigada y revisar el rifle de su padre, una chispa de anticipación se coló en su pecho. Mañana la alejaría de las miradas de lástima del pueblo. Mañana, su silencio sería una fortaleza y no un defecto. Mañana, la valorarían por lo que sabía, no por lo que callaba. Se dio cuenta al quedarse dormida, la primera vez en meses que esperaba con ganas un amanecer. Colt llegó justo al alba, guiando a una mula de carga y llevando a Rusty a su lado. Mara ya estaba lista, enfundada en la vieja chaqueta de gamuza de su padre, pantalones de lana bajo la falda y botas resistentes. Su trenza estaba recogida bajo un gorro forrado. «Parece que vienes preparada», dijo Colt al desmontar para ayudarle a asegurar las cosas en la mula. «La mayoría subestima estas montañas». Mara revisó las cinchas del lomo de Duke, su mula. Se había levantado temprano para alimentar a los animales y arreglar con el muchacho del vecino, Toby Wilson, que cuidara de ellos en su ausencia. Con solo 13 años, el chico estaba encantado con la responsabilidad y con las monedas que ella le había dejado. «He traído provisiones para 5 días», explicó Colt mientras trabajaban. «Espero terminar en 3. La compañía quiere una ruta que evite los pasos más peligrosos sin añadir más de medio día al trayecto actual». Mara escuchó con atención, agradeciendo que él explicara su labor con claridad y sin tratarla como si fuera torpe o frágil. Demasiados hombres la trataban como si su silencio fuera falta de entendimiento. «Hay 3 rutas posibles», dijo ella, desplegando el mapa sobre una caja de madera. Su dedo recorrió las líneas. «Esta es la más corta, pero peligrosa en invierno. Esta añade medio día, pero evita el peor terreno. La tercera es larga, pero segura todo el año». Colt estudió tanto el mapa como su rostro. «¿Conoces las 3? Mara asintió. «Con mi padre. Lo llamaban a menudo a los ranchos más alejados. Dicen que el reverendo era muy respetado», comentó Colt con suavidad. «Siento tu pérdida». Mara tragó, sorprendida por la consideración. Hacía meses que pocos mencionaban a su padre. La gente evitaba su dolor por incomodidad. «Gracias», logró decir. Partieron cuando el sol comenzó a asomarse por las cumbres, siguiendo el sendero principal antes de desviarse a una ruta menos transitada que ascendía entre pinos y álamos. El día estaba claro, pero helado, y sus alientos se deshacían en el aire fino de la montaña. Colt no la presionó para hablar. Parecía cómodo dejando que fuera ella quien marcara el ritmo y el rumbo. A veces anotaba algo en un cuaderno o consultaba una brújula, pero en general observaba el paisaje, y a Mara, con una atención que la incomodaba y le halagaba al mismo tiempo. No la miraba con deseo ni con juicio, sino como quien intenta entender un acertijo. Al mediodía alcanzaron una cresta alta desde donde se veía todo el valle. Montezuma parecía un pueblo de juguete desde allí, con las chimeneas soltando hilos de humo y el arroyo brillando como una cinta plateada. «País hermoso», comentó Colt al desmontar para dejar descansar a los animales y comer un almuerzo sencillo de carne seca, queso duro y galletas. «Duro, pero hermoso», respondió Mara, masticando mientras contemplaba el paisaje que también conocía. Había estado allí un sinfín de veces con su padre,
escuchando sus historias sobre la montaña y sobre las gentes que habían vivido allí mucho antes de que llegaran los colonos. «Tu padre te enseñó bien», dijo Colt. «Muchos hombres no conocen ni la mitad de estos senderos». Mara lo observó por si había burla en sus palabras, pero halló solo sinceridad. «Creía que las mujeres debían ser autosuficientes», dijo ella. «No depender de los hombres para sobrevivir». La boca de Colt se curvó. «Un hombre sabio. Mi madre estaría de acuerdo. Ella crió sola a mis hermanos y a mí después de que mi padre muriera en la guerra. Nos enseñó que la fuerza adopta muchas formas, y no todas hacen ruido». Mara sintió una conexión inesperada al oír sus palabras. «La gente confunde el silencio con debilidad», murmuró. «Así es», respondió Colt Mercer, mirándola de frente. «Y es su pérdida», añadió con una suavidad que la desarmó. «A veces las personas más calladas son las que más tienen que ofrecer, si alguien se tomara el tiempo de escuchar». El momento se alargó entre ellos, íntimo sin pretenderlo. Mara apartó la mirada primero. No estaba acostumbrada a recibir atención tan directa. «Deberíamos seguir si queremos llegar al paso de Shelton antes de que anochezca», dijo mientras se levantaba y sacudía las migas de la falda. Cabalgaron toda la tarde en una quietud agradable, el sendero haciéndose más angosto y resbaladizo conforme ascendían. Mara señalaba puntos clave, riscos peligrosos, desvíos engañosos. Su voz se volvió un poco más firme con cada explicación. Colt escuchaba con verdadera atención, formulando preguntas pertinentes que dejaban claro lo mucho que valoraba su conocimiento. Para cuando montaron el campamento en un pequeño claro protegido cerca del paso, Mara se dio cuenta de que había dicho más palabras a Colt Mercer en un solo día que en toda una semana normal. Lo más extraño era que no se había sentido forzada ni incómoda. Sentados junto a la fogata, después de una cena sencilla, vieron aparecer las estrellas sobre las siluetas oscuras de los pinos. Colt sacó una petaca de su abrigo. «Whisky», explicó, ofreciéndosela primero. «Ayúdate a espantar el frío». Mara dudó un instante. Luego tomó un sorbo pequeño que dejó un calor agradable bajando por su garganta. Su padre, aunque fuera pastor, siempre había defendido el uso medicinal del licor, sobre todo en inviernos de montaña. «¿Puedo preguntarle algo, señorita Dale?», dijo Colt cuando recuperó la petaca. Ella se tensó, pero asintió. «¿Por qué sigues en Montezuma? A mí me parece que ese pueblo no aprecia lo que tiene contigo». La franqueza de la pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca sus razones. Todos simplemente asumían que se quedaba porque no tenía otro rumbo o valor para irse. «Es mi hogar», contestó al fin. «Mi padre está enterrado allí. Y nuestra iglesia». Se detuvo, incapaz de explicar el nudo de deber, cariño y costumbre que la retenía en un lugar que tantas veces la ahogaba. Colt asintió despacio. «El hogar es importante», dijo, «pero a veces lo que creemos que es hogar es solo el sitio donde nos hemos acostumbrado a sentirnos incómodos». Aquella observación la atravesó con fuerza. ¿Era Montezuma realmente su hogar? ¿O solo una incomodidad conocida? Nunca lo había pensado así. «¿Y tú?», preguntó ella, sorprendida de ser quien iniciaba la conversación. «¿Dónde está tu hogar?». Una sombra cruzó el rostro de Colt. «Lo tuve. Una vez. Un rancho en Wyoming. Lo perdí cuando los precios del ganado se desplomaron hace 3 años». Miró el fuego. «Desde entonces he estado trabajando por todas partes, tomando lo que fuera honrado. Este trabajo de inspección paga lo suficiente como para empezar de nuevo. Tal vez algo pequeño». «Lo siento», dijo Mara sincera. Ella conocía bien la pérdida. Sabía cómo podía cambiar la forma entera de una vida. «No te disculpes», replicó Colt, su expresión calmándose. «Me enseñó lo que importa. No es la tierra, sino lo que construyes en ella, y con quién lo construyes». Sus ojos se encontraron a través de las llamas,
reflejando destellos dorados. «Me gusta el silencio contigo, Mara Dale», dijo él. «Es un silencio que acompaña, no un vacío». La frase envolvió su corazón como una manta tibia. Nadie le había dicho jamás algo así. Que su silencio pudiera ser algo bueno, un refugio. «Gracias», susurró, incapaz de sostener su mirada. Más tarde, en su cama improvisada, oyendo los sonidos del bosque y la respiración tranquila de Colt al otro lado del fuego apagado, Mara repasó aquellas palabras. «Me gusta el silencio contigo». 5 palabras simples que reconocían y valoraban una parte esencial de ella, que otros siempre habían intentado corregir. Era peligroso aferrarse demasiado a esa idea. Colt Mercer pasaría por su vida igual que pasaba por Montezuma. En una semana o 2, él seguiría su camino, tratando de reconstruir lo que había perdido, y ella volvería a su rutina silenciosa en un pueblo que la toleraba sin comprenderla. Pero algo, pequeño y frágil, había despertado dentro de ella, una semilla de posibilidad. La idea de que quizá existían lugares, o personas, donde ella podía ser aceptada tal cual era. Mientras el sueño la envolvía, su último pensamiento fue que mañana volvería a cabalgar junto a un hombre que encontraba consuelo, no incomodidad, en su silencio. Y por ahora, eso bastaba. La mañana llegó con una fina capa de nieve fresca y nubes oscuras acumulándose al oeste. Mara observó el cielo mientras reavivaba el fuego y preparaba un desayuno sencillo de café y avena. «Se acerca una tormenta», comentó cuando Colt salió de su manta. «Si apuramos, llegaremos a la cabaña de Conway a mediodía. Está abandonada, pero es segura». Colt asintió, aceptando la taza de café. «Confío en tu juicio. Estas montañas son tu terreno». Recogieron el campamento con eficiencia, moviéndose juntos como si llevaran años haciéndolo. Cuando el sol, pálido y tímido detrás de las nubes, alcanzó cierta altura, ya llevaban 1 hora avanzando hacia la segunda ruta posible para la línea de diligencias. El sendero se volvió más estrecho a medida que subían, pegado a la ladera con un precipicio amenazante a la derecha. Mara avanzaba al frente, y Duke elegía con cuidado cada paso sobre el sendero pedregoso. Detrás de ella, alcanzaba a oír a Colt Mercer murmurando palabras tranquilas para Rusty y la mula de carga. El viento fue ganando fuerza a medida que avanzaba la mañana, arrastrando los primeros copos dispersos. Mara subió la bufanda hasta cubrir mejor su rostro y siguió adelante. Si sus cálculos eran correctos, llegarían a la vieja cabaña del trampero antes de que la tormenta empeorara. «¿Cuánto falta para esa cabaña?», gritó Colt cuando la nevada se intensificó, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. «Menos de 1 hora», respondió ella elevando la voz. «Más allá de esta cresta está el valle, luego un corto ascenso hasta el lugar». Continuaron avanzando mientras el temporal se volvía más fuerte, la nieve cayendo espesa y acumulándose con rapidez sobre el camino. Mara concentró toda su atención en reconocer las señales. El pino partido por un rayo, la roca en forma de torreta, la leve ampliación del sendero que indicaba la entrada al valle. Al fin descendieron a la hondonada protegida. Allí el viento golpeaba menos, aunque la nieve seguía cayendo en cortinas gruesas. «La cabaña está detrás de esos árboles», señaló Mara con alivio evidente. La tormenta había crecido más rápido de lo previsto, y ella ya temía que tendrían que improvisar un campamento al aire libre. Guiaron a los animales a través de la nieve profunda hacia el grupo de pinos. Cuando los árboles quedaron atrás, apareció la pequeña cabaña de troncos, una construcción sencilla, levantada décadas atrás por un trampero que ya habría muerto o emigrado. El padre de Mara la había encontrado en sus recorridos y la usaba en tormentas como aquella. «Parece bastante sólida», observó Colt desmontando. «Mejor esto que enfrentarnos al temporal sin cobijo». Mientras él llevaba a los animales al cobertizo lateral, Mara empujó la puerta de madera, pesada por la humedad. El interior era frío y oscuro, pero seco. Una chimenea de piedra ocupaba una pared,
y unos muebles toscos, una mesa, 2 sillas y un armazón de cama estrecha ofrecían lo básico. Mara comenzó de inmediato a limpiar la chimenea y revisar la salida del humo. Para cuando Colt entró sacudiendo la nieve de sus botas, ella ya tenía una llama humilde encendida con la leña seca del cajón. «Los animales están acomodados», informó él, quitándose el sombrero y el abrigo. «Les dejé pienso extra. Si la tormenta sigue así, estaremos aquí un buen rato». Mara asintió, abriendo su mochila para sacar provisiones. Quedarse atrapada en una cabaña remota con un hombre que apenas conocía no era lo ideal, pero no tenían otra opción. Lo contrario habría sido arriesgar la vida. «Traeré más leña antes de que quede totalmente enterrada», dijo Colt volviéndose a poner el abrigo. «Necesitaremos mantener el fuego fuerte esta noche». Mientras él salía, Mara ordenó los víveres y sacudió la piel de oso que servía de colchón, revisando que ningún animalito hubiera tomado posesión del lugar. Al verla relativamente limpia, colocó encima su saco de dormir y se detuvo. La cabaña no ofrecía un espacio separado para dormir. Cuando Colt regresó con un montón de troncos, la barba y las cejas cubiertas de nieve, ella seguía de pie junto al catre, indecisa. «Dormiré junto al fuego», dijo él al instante, entendiendo su duda. «He dormido en sitios peores». Colocó la leña junto a la chimenea. «Esto debería alcanzarnos hasta mañana si la racionamos». Mara sintió un alivio inmediato, pero también, de algún modo, una pequeña punzada de algo que no quiso examinar. «Gracias», fue todo lo que dijo. A medida que avanzó el día, se acomodaron en un silencio cómodo mientras la tormenta rugía afuera, y ellos permanecían protegidos por las gruesas paredes de la cabaña. Colt arregló una contraventana floja mientras Mara preparaba una comida caliente. Comieron sin prisa, oyendo el crepitar del fuego y el golpeteo sordo de la nieve resbalando del techo. «Podríamos quedarnos aquí varios días si esto no afloja», comentó Colt al caer la noche. «¿Te causará problemas en el pueblo?» Mara meditó la pregunta. «Toby Wilson seguirá cuidando mis animales. Nora Hollister sabe que estoy guiándote». Se encogió apenas de hombros. «Pocos más notarán que no estoy». Colt la observó bajo la luz del fuego. «Me cuesta creerlo. Una mujer como tú debería ser echada en falta». Mara apartó la mirada, incómoda con la insinuación. «La gente ve lo que quiere ver», murmuró. «En Montezuma se fijan en los hallazgos de plata o en los escándalos, no en mujeres tranquilas que viven en silencio». «Ellos se lo pierden», dijo Colt con firmeza. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «¿Puedo preguntarte por qué eres tan reservada, Mara? Hablas cuando hace falta, y lo haces con claridad, pero eliges callar la mayor parte del tiempo». La franqueza podría haberla molestado si viniera de otro. De Colt, sonó como interés genuino, no como reproche. «Las palabras siempre me han parecido costosas», explicó con duda. «Como si cada una tuviera un precio y debiera gastarlas con cuidado». Colt asintió con comprensión. «He conocido a personas que tiran palabras como quien lanza monedas en una fuente. No valoran lo que dicen porque no les cuesta nada decirlo». «Exacto», coincidió Mara, sorprendida por cómo él entendía. «Mi padre decía que hablar es un don, uno que debe usarse con prudencia. Que tus palabras sean pocas pero significativas», repetía siempre. «Una filosofía sabia», sonrió Colt. «Aunque admito que agradezco cuando eliges gastarlas conmigo». «¿Tu voz?» Se quedó pensando, buscando una comparación acertada. «Tiene profundidad, como el agua quieta que parece tranquila, pero corre más hondo de lo que muestra». Un calor que no venía del fuego se extendió por el pecho de Mara. Nunca nadie había descrito su voz de ese modo, como algo valioso y no como una carencia. «Gracias», murmuró Mara, alzando la mirada apenas un instante, «por escucharme cuando sí hablo». «Siempre», respondió Colt con sencillez.
La conversación fue surgiendo a ratos durante la noche. O más bien, Colt lanzaba preguntas cargadas de intención, y Mara respondía solo cuando se sentía cómoda. Él compartió anécdotas de sus viajes por los territorios del oeste, historias de caminos, de gente peculiar y de infortunios que la hicieron sonreír e incluso soltar una risa suave. Ella terminó confesando recuerdos de Pastor Dale y de la vida tranquila que habían llevado juntos, sorprendida al notar lo fácil que fluían las palabras estando con Colt Mercer. A medida que la noche se hacía más profunda y la tormenta seguía golpeando las paredes viejas de la cabaña, Mara sintió una paz insólita. Allí, lejos de Montezuma y de las miradas que la juzgaban, podía ser simplemente ella, sin que nadie la obligara a encajar. «Es tarde ya», comentó Colt mirando su reloj de bolsillo. «Debes ocupar la cama, yo estaré bien aquí». Señaló su cama improvisada junto al fuego. Mara asintió y se levantó, sintiendo de pronto un rubor tímido cuando volvió a ser consciente de la intimidad del lugar. «Buenas noches». «Buenas noches, Mara», respondió él, con una suavidad que la envolvió como una manta tibia. «Que descanses». Pese al cansancio acumulado, el sueño tardó en llegar. Escuchó el rugido del viento, la respiración tranquila de Colt, y pensó en lo extraño de aquella situación. Una semana atrás, jamás habría imaginado encontrarse atrapada en una cabaña remota, con un hombre casi desconocido. Y sin embargo, sentía como si el destino hubiese querido exactamente esto. La idea la estremecía y la ilusionaba a partes iguales. Mara hacía tiempo que había aceptado que sería soltera toda su vida, convencida de que ningún hombre elegiría a una mujer que hablaba tan poco. Todos aquellos que alguna vez se acercaron, terminaron alejándose al ver que su silencio no era algo pasajero. Pero Colt Mercer parecía valorar justamente aquello que los demás rechazaban: su calma, su reserva, su silencio. Era peligroso permitirse pensar demasiado en ello. Él solo estaba de paso en su vida, igual que lo estaba en Montezuma. Aquella cercanía, aquella especie de conexión, existía solo en esa burbuja aislada del mundo real. Aún así, cuando por fin empezó a adormecerse, Mara se permitió imaginar, solo un instante, cómo sería ser realmente comprendida por alguien como Colt. Alguien que decía que le gustaba el silencio con ella. Cuando amaneció, el mundo había cambiado por completo. Al abrir la puerta de la cabaña, Mara se encontró frente a un muro de nieve que le llegaba casi a la cintura. El temporal había pasado, dejando atrás un paisaje blanco y reluciente bajo un cielo despejado. «Hoy no podremos viajar», dijo Colt, colocándose a su lado en la entrada. «Habrá que esperar a que esto asiente un poco». Mara lo sabía bien, hasta para alguien que conocía esas montañas. Intentar avanzar entre tanta nieve sería una locura. «Las laderas del sur despejan primero», señaló ella. «Quizá para mañana». Pasaron el día casi como si compartieran un hogar. Colt salía a ver a los animales y a despejar caminos hacia el cobertizo y el montón de leña. Mara revisaba las provisiones y preparaba comidas calientes. Entre una tarea y otra hablaban, o más bien, Colt hablaba y Mara escuchaba, aportando lo justo cuando algo le nacía de verdad. Supo más sobre su vida en Wyoming, sobre el rancho que levantó con sus propias manos y perdió cuando los precios del ganado cayeron. Él le habló de su esperanza de empezar de nuevo, quizás en Colorado. «¿Has pensado en quedarte en Montezuma?», preguntó Mara de pronto, sorprendida por su propia audacia. Colt frunció el ceño con interés. «No especialmente. ¿Hay mucho ganadero por aquí?» «En los valles bajos sí», contestó Mara. «Aunque la mayoría vive del mineral, hacia el este hay buenos pastos». «Podría considerarlo», murmuró él, estudiándola con una atención que la hizo sonrojarse. «Aunque imagino que la bienvenida para los recién llegados depende de quién los reciba». Mara entendió de inmediato. Montezuma tenía sus jerarquías, sus prejuicios. No era un lugar fácil. «La gente acepta lo que termina siendo familiar», dijo con voz baja.
o eso creía mi padre. A juzgar por lo que me cuentas, tu padre era un hombre admirable, respondió Colt. Le habrías caído bien, soltó Mara casi sin pensarlo. La sonrisa de Colt iluminó todo su rostro. Eso, viniendo de ti, es un gran halago. El día pasó más rápido de lo esperado. Por la tarde, el sol había derretido algo de nieve en las laderas del sur, provocando pequeños aludes desde el techo de la cabaña. Mañana podremos seguir, dijo Colt cuando terminaron de cenar, aunque iremos despacio. Mara asintió, pero sintió un nudo inesperado. Aquellos días juntos, esa convivencia tranquila, esa cercanía extraña, habían creado un espacio en el que ella se sentía más viva que en años. Regresar al camino significaba, tarde o temprano, regresar a Montezuma y a su vida silenciosa. ¿Te pasa algo?, preguntó Colt, notando el cambio en su silencio. Ella negó con la cabeza, pero luego lo pensó mejor. Colt había sido honesto con ella desde el inicio. Merecía la misma sinceridad. He disfrutado estos días, admitió en voz baja, a pesar de todo. Yo también, respondió él con suavidad, quizá precisamente por todo esto. Extendió una mano sobre la mesa, acercándola a la de ella, quedándose apenas a un suspiro de tocarla. Mara, yo... Un ruido fuerte afuera lo interrumpió. Los caballos relinchaban con inquietud, y el bramido particular de Duke se elevó por encima de todos. Nadie había descrito su voz de aquella manera, como algo valioso y no como una falta. Gracias, murmuró Mara, alzando los ojos apenas un instante, por escucharme cuando decido hablar. Siempre, respondió Colt con una sencillez que la tocó profundamente. A lo largo de la noche conversaron a ratos, o mejor dicho, Colt hacía preguntas llenas de intención y Mara respondía solo cuando se sentía cómoda. Él le contó historias de sus caminos por los territorios del oeste, aventuras y tropiezos que la hicieron sonreír y en alguna ocasión reír en voz baja. Ella acabó compartiendo recuerdos de Pastor Dale y de la vida tranquila que habían tenido, sorprendida de lo fácil que brotaban las palabras con Colt Mercer cerca. Mientras la tormenta golpeaba sin descanso las paredes viejas de la cabaña, Mara sintió una calma extraña. Allí, lejos de Montezuma, podía existir sin el peso de las expectativas ajenas. Podía ser simplemente ella, sin que nadie la empujara a ser más ruidosa o más sociable. Es tarde ya, dijo Colt, mirando su reloj de bolsillo. Debes tomar la cama. Yo estaré bien aquí. Señaló su cama improvisada junto al fuego. Mara asintió y se levantó, sintiéndose súbitamente tímida cuando recordó la cercanía en la que se encontraban. Buenas noches. Buenas noches, Mara, respondió él, con una voz suave que llenó de luz la penumbra. Que duermas bien. Pese al cansancio del día, el sueño tardó en llegar. Escuchó el viento rugir, escuchó la respiración tranquila de Colt y se sorprendió pensando en lo insólito de su situación. Una semana antes, jamás habría imaginado estar atrapada en una cabaña remota con un hombre al que apenas conocía. Y aún así, le parecía como si sus caminos hubiesen sido empujados a encontrarse allí. El pensamiento la asustaba y la emocionaba. Mara hacía tiempo había aceptado que tal vez nunca tendría esposo. Los hombres que alguna vez se acercaron, huyeron cuando descubrieron que su silencio no era pasajero, sino parte de su esencia. Pero Colt Mercer veía en su silencio algo distinto. Calma, profundidad, verdad. Era arriesgado ilusionarse. Él no venía a quedarse. Pasaría por su vida igual que por Montezuma. Y aún así, al quedarse dormida, Mara se permitió imaginar, solo un segundo, lo que sería ser comprendida por alguien como Colt. Alguien que decía que el silencio con ella le resultaba natural. Al amanecer, el mundo estaba irreconocible. Cuando Mara abrió la puerta, un muro de nieve casi le llegó a la cintura. La tormenta había terminado, dejando un paisaje brillante bajo un cielo limpio y azul. Hoy no habrá viaje,
comentó Colt al situarse a su lado, hasta que esto baje un poco. Mara lo sabía bien. Avanzar entre tanta nieve era un riesgo absurdo hasta para alguien que conocía cada rincón de esas montañas. Las laderas del sur despejan primero, dijo ella. Quizá mañana. Pasaron el día como si compartieran una vida juntos. Colt salió varias veces a revisar a Rusty y a Duke. Despejó un camino hacia el cobertizo y el montón de leña. Mara revisó provisiones y preparó comida caliente. Entre tarea y tarea, hablaban. O Colt hablaba y Mara escuchaba, aportando sus pensamientos cuando lo sentía de corazón. Él le contó más sobre Wyoming, sobre el rancho que levantó él solo y que perdió cuando todo se vino abajo. Habló del sueño de empezar de nuevo, quizá en Colorado. ¿Has pensado en quedarte en Montezuma?, preguntó Mara, sorprendida por su propia voz. Colt la observó con interés. No realmente. ¿Hay mucho ganado por aquí? En los valles bajos sí, explicó ella, aunque la mayoría vive del mineral. Hacia el este los pastos son buenos. Podría meditarlo, dijo él, mirándola de una forma que le encendió las mejillas. Aunque imagino que la bienvenida depende de quién llegue. Mara entendió de inmediato. Montezuma tenía jerarquías, tenía prejuicios. La gente acepta lo que termina viendo a diario, dijo con calma. O eso decía mi padre. Por lo que me cuentas, tu padre era un hombre admirable. Te habría caído bien, respondió Mara sin pensarlo. La sonrisa que Colt le dedicó iluminó toda la cabaña. Eso, viniendo de ti, es un honor. El día pasó rápido. Por la tarde, el sol había derretido parte de la nieve en las laderas del sur, y pequeños montones se desprendían del techo. Mañana podremos seguir, dijo Colt tras la cena. Aunque será un avance lento. Mara asintió, sintiendo un nudo inesperado. Aquellos días juntos habían creado una intimidad silenciosa y sincera, algo que no quería perder. ¿Te preocupa algo?, preguntó él al notar su silencio distinto. Ella negó, y luego respiró hondo. Colt había sido honesto en todo momento. Merecía lo mismo. He disfrutado esto, confesó despacio, a pesar de cómo empezó. Yo también, dijo él con la misma suavidad, quizá por cómo empezó. Extendió una mano, acercándola a la de ella sin llegar a tocarla. Mara, yo... Un ruido brusco afuera lo interrumpió. Los caballos relincharon nerviosos y el bramido grave de Duke se escuchó por encima de los otros. Colt se puso de pie al instante, tomando su pistola. «Quédate aquí», ordenó, avanzando hacia la puerta. Mara no obedeció. Tomó el rifle de Pastor Dale y lo siguió afuera. La luz tenue reveló el origen del alboroto. Un puma enorme rondaba el cobertizo, el hambre venciendo su miedo natural. El animal bufó, la cola moviéndose como un látigo. Los caballos tironeaban de sus riendas, los ojos llenos de pánico. «Tranquilos», murmuró Colt, alzando el arma. «No tengo tiro limpio». Mara ya estaba apuntando desde un lado. Pastor Dale le había enseñado a disparar a los 12 años. En esas montañas, el arma era tan necesaria como el pan. Soltó el aire y apretó el gatillo. El disparo retumbó como un trueno. El puma cayó al instante. Colt la miró con una mezcla de sorpresa y admiración abierta. «Ese fue un tiro espectacular», dijo con respeto genuino. Mara bajó el rifle, el corazón acelerado más por sus palabras que por el peligro. «Mi padre insistió en que aprendiera. Ana, recuérdame no subestimarte nunca, Mara Dale», dijo Colt con un brillo cálido en los ojos. «Me sorprendes cada vez más». Calmaron a los animales, retiraron el cuerpo del puma y Colt desolló la piel con movimientos expertos, explicando que valdría buen dinero. Cuando volvieron a la cabaña, la noche estaba completamente cerrada. El interior parecía más pequeño, más íntimo después del peligro compartido. Cuando Colt avivó el fuego, sus movimientos parecían más conscientes. «Lo que hiciste ahí fuera», dijo al fin, girándose hacia ella. «Ni muchos hombres habrían logrado ese tiro.
y desde luego, no con esa calma. Mara se encogió ligeramente, incómoda por tanto halago, aunque calentada por dentro. La necesidad enseña rápido. Puede ser, concedió él. Pero el valor y la habilidad, eso se trae desde dentro. Se acercó un paso. Mara, sé que solo nos conocemos desde hace unos días, pero siento que... Calló, buscando palabras que parecían escapársele. No quiero sobrepasar límites. Tu opinión me importa más de lo que puedo decir. El corazón de Mara latió más fuerte. Sabía hacia dónde se dirigían esas palabras. Una parte de ella quería retirarse, otra quería avanzar. Colt la había visto tal como era, silenciosa, reservada, diferente, y aún así la valoraba. Eso era más de lo que nadie le había ofrecido jamás. No estás sobrepasando nada, dijo ella en voz baja, sosteniéndole la mirada. El aire entre ambos cambió. Colt se acercó despacio, lo bastante lento para que ella pudiera apartarse. Pero Mara no lo hizo. Él retiró un mechón de su rostro, con una caricia que la hizo estremecer. Me gusta el silencio contigo, Mara, susurró. Se siente correcto. La verdad sencilla de sus palabras la atravesó. Toda su vida, el silencio había sido un muro entre ella y los demás. Con Colt, era un puente. Yo siento lo mismo, confesó ella. La sonrisa de Colt encendió toda la estancia. Con extrema delicadeza, se inclinó y la besó. Un beso tan suave que parecía una pregunta. Los 2 besos que Mara había recibido en su vida fueron torpes, impacientes. Esto no. Este beso comprendía, esperaba, aceptaba. Cuando Colt se separó, buscando su mirada, algo en ella encajó profundamente, como una pieza que llevaba años perdida. No esperaba esto, admitió él con la voz ronca. Vine a Montezuma solo por trabajo, para ganar lo suficiente y empezar de nuevo. Le acarició la mejilla. ¿Pero ahora? Empiezo a pensar que empezar de nuevo podría significar otra cosa. Mara entendió la pregunta sin decirse. Era demasiado pronto, demasiado reciente, demasiado frágil. Deberíamos descansar, dijo con suavidad. Mañana será un día difícil. Colt asintió, aceptando sin molestarse. Tienes razón. Retrocedió, aunque cada gesto revelaba su renuencia. Buenas noches, Mara. Buenas noches, Colt, respondió ella, su nombre sonando íntimo en sus labios. Mientras se acostaba, su mente era un torbellino de emociones. Ilusión y miedo luchaban como 2 animales encerrados. Esperanza y prudencia se enfrentaban a su vez. Colt Mercer había llegado a su vida como un viento cálido del sur, derritiendo defensas que ella ni sabía que estaban congeladas. Pero la experiencia le había enseñado a tener cuidado. Los afectos de un hombre podían cambiar rápido, sobre todo cuando descubrían la verdad de su silencio. Lo que parecía encantador o intrigante en el aislamiento de una cabaña de montaña podía volverse frustrante o decepcionante en medio de la vida diaria. Aún así, cuando por fin el sueño la venció, Mara se permitió alimentar esa pequeña llama de esperanza que se había encendido en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, el mañana no se le presentaba como más de lo mismo, sino como algo lleno de posibilidades. La mañana trajo un cielo más despejado y la nieve algo más baja. Tras un desayuno rápido y revisar el equipo con cuidado, reanudaron el viaje, como si de mutuo acuerdo hubiesen decidido concentrarse en la parte práctica de la inspección y no en el momento cargado de emociones que habían compartido la noche anterior. El avance fue duro, tal como Colt había previsto. Los caballos luchaban por abrirse paso cuando los ventisqueros les llegaban casi al vientre. El progreso era desesperadamente lento, y a mediodía, apenas habían avanzado la mitad de lo que Mara habría esperado en un día normal. Tal vez deberíamos volver a la cabaña y pasar otra noche allí, sugirió Colt, mientras se detenían a dejar descansar a los animales.
A este ritmo no llegaremos al siguiente refugio antes de que oscurezca. Mara examinó el horizonte, calculando distancias y estado de la nieve. Hay un campamento minero a unas 3 horas si mantenemos este paso, dijo. Ahora está abandonado, pero las construcciones estaban en buen estado la primavera pasada. Colt confió en su criterio, y continuaron atravesando el terreno difícil. A ratos el sol se abría paso entre las nubes, y el reflejo sobre la nieve les cegaba, complicando aún más la orientación. Mara avanzaba con una seguridad silenciosa, identificando puntos de referencia pese a que todo parecía distinto bajo el manto blanco. A última hora de la tarde, el campamento minero apareció por fin. Un grupo de cabañas toscas y cobertizos de herramientas encajados en una hondonada protegida. Mara sintió alivio al ver que las estructuras no parecían demasiado dañadas por la tormenta reciente. La veta de plata se agotó hace 2 años, explicó al desmontar frente a la cabaña más grande. La compañía se marchó, pero dejaron todo en pie por si algún día querían volver. Dentro, la cabaña estaba polvorienta, pero firme. Había literas, una mesa y una estufa de hierro que, una vez encendida, empezó a calentar el ambiente. Colt se ocupó de los animales mientras Mara preparaba la cena. La rutina doméstica ya se sentía familiar después del tiempo en la cabaña del trampero. Hemos cubierto más o menos la mitad de la segunda ruta propuesta, comentó Colt mientras comían. Por lo que llevo visto, tiene ventajas sobre la primera, aunque esa subida final de hoy sería dura para una diligencia. Mara asintió. En primavera y verano se podría manejar. En invierno habría que usar rutas alternativas. Hablaron de pendientes, curvas, posibles desvíos y refugios. Mantuvieron la charla firmemente anclada en el trabajo, evitando entrar en lo personal. Y sin embargo, Mara era consciente de cada mirada, de cada roce involuntario de sus manos, de todo lo que quedaba sin decir entre línea y línea. Cuando terminaron de recoger los restos de la cena, Colt rompió por fin la distancia cuidadosa que habían mantenido durante el día. Sobre lo de anoche, empezó, con la voz baja pero firme. Quiero que sepas que lo que dije lo sentí de verdad. No fue solo cosa del ambiente ni del aislamiento. Mara se quedó quieta, las manos apoyadas sobre la mesa. ¿Cómo puedes estar seguro?, preguntó, poniendo voz a su miedo más hondo. Apenas me conoces, y en circunstancias poco habituales. Colt se tomó la pregunta con seriedad. Es justo, admitió. No puedo estar absolutamente seguro, nadie ve el futuro. Se acercó un poco, sin tocarla, pero lo bastante como para que ella sintiera su calor. Lo que sí sé es cómo me siento cuando estoy a tu lado. Tranquilo, como pocas veces en mi vida. Tu silencio no me incomoda, al contrario, me da paz. Sonrió levemente. Donde yo crecí, se juzga más por lo que uno hace que por lo que dice. Y tú me has mostrado quién eres con tus actos, no con discursos. Eso, para mí, vale mucho. Mara sintió cómo se le humedecían los ojos ante tanta comprensión. La mayoría de los hombres quieren una esposa que entretenga a sus amigos, que llene cualquier silencio con charla agradable, dijo, recordando cada rechazo. Yo no soy la mayoría, respondió Colt sin dudar. Yo quiero a alguien auténtica, alguien que hable cuando tenga algo que decir, y que se quede callada cuando no haga falta llenar el aire. Sus ojos se clavaron en los de ella. Quiero a alguien como tú, Mara Dale. La franqueza de esa declaración no dejaba lugar a malentendidos. Mara se sintió a la vez asustada y eufórica por todo lo que esas palabras abrían delante de ella. No sé qué decir, confesó, consciente de la ironía. Colt sonrió más ampliamente. Ahora mismo no tienes que decir nada. Tenemos tiempo. Alargó la mano despacio, dándole margen para retirarse, y tomó la suya. No te estoy pidiendo promesas, solo la oportunidad de ver a dónde nos lleva esto cuando volvamos al pueblo. La razonabilidad de su petición apaciguó parte de la ansiedad de Mara.
No le estaba proponiendo matrimonio tras unos días de convivencia forzada. Solo quería seguir explorando lo que había empezado entre ellos. «Me gustaría», dijo ella en voz muy suave, cerrando los dedos en torno a los suyos. La respuesta pareció bastarle. Colt llevó su mano a los labios y depositó un beso ligero en sus nudillos. Luego la soltó sin presionar por más. «Deberíamos dormir. Mañana será otro día duro». Mientras se acomodaban en literas separadas, Mara pensó en cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. Lo que comenzó como un simple acuerdo de trabajo se había transformado en algo mucho más profundo. Por primera vez desde la muerte de Pastor Dale, vislumbraba un futuro en el que no estuviera completamente sola. Si esa esperanza sobreviviría al escrutinio del pueblo y a las normas sociales, aún estaba por verse. Pero aquella noche, en esa cabaña silenciosa rodeada de montañas cubiertas de nieve, le pareció una posibilidad lo bastante hermosa como para abrazarla. Los días que quedaban de la expedición transcurrieron entre el trabajo serio de la inspección y esa cercanía creciente que se había ido tejiendo casi sin que ellos lo notaran. Terminaron de revisar las 3 rutas posibles, con Colt Mercer tomando notas y dibujos precisos, mientras Mara Dale aportaba observaciones decisivas sobre el clima, las estaciones y los cambios del terreno. El trabajo daba estructura a sus jornadas, pero también abría espacios naturales para compartir palabras, silencios y miradas. Colt nunca le exigió hablar más de la cuenta. Parecía satisfecho con las aportaciones medidas de Mara y con esos silencios cómodos que él tanto apreciaba. Ella, por su parte, se descubrió hablando más de lo habitual, comentando cosas que normalmente guardaría para sí. No porque de pronto se hubiese vuelto parlanchina, sino porque se sentía segura. Segura de que, dijera mucho o poco, no sería juzgada. La última noche en la sierra, acampados en un bosquecillo protegido desde donde se veían, a lo lejos, las luces tenues de Montezuma, Colt sacó el tema del regreso. «La gente van a hablar», anunció con tono práctico mientras las llamas del fogón bailaban frente a ellos. «Una semana entera en las montañas con la señorita callada dará para mucho chisme». Mara asintió. Ella ya había pensado en eso. «Lo que digan de mí no importa. Mi reputación siempre ha sido peculiar», respondió. Colt frunció el ceño. «Para mí sí importa. No voy a permitir que manchen tu nombre solo por haberme ayudado». Miró el fuego un instante antes de continuar. «He pensado en cómo resolverlo. Lo más simple sería que me marchara enseguida al volver, para dejar claro que no hay nada entre nosotros». Las palabras le cayeron a Mara como un jarro de agua helada, a pesar del fuego. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó, con la voz cuidadosamente neutra. «No», contestó Colt con firmeza inmediata. «Es lo último que quiero. Pero si tú crees que es lo mejor, lo haré». El alivio le recorrió el pecho como un suspiro cálido. «¿Y si no lo creo?», murmuró. La expresión de Colt se suavizó. «Entonces, me gustaría quedarme en Montezuma, al menos un tiempo. El telégrafo está contratando y ya trabajé en eso en Cheyenne». Se inclinó un poco hacia ella y extendió la mano para tomar la suya. «Me gustaría cortejarte como corresponde, Mara, sin prisas, sin presión. Solo darnos la oportunidad de ver si esto que descubrimos aquí puede crecer allá». La sinceridad en sus ojos la desarmó por dentro. «También me gustaría», alcanzó a decir. La sonrisa que le dedicó él pagaba cada palabra. «Pues así será. Que hablen lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad», declaró Colt. Al día siguiente, cuando entraron por fin en Montezuma, Mara sintió las miradas curiosas de medio pueblo clavándose en ellos. Las noticias volaban, y antes de que llegaran a su propiedad, varios vecinos habían encontrado excusas para estar barriendo, trayendo leña o simplemente asomados, pese al frío. Colt manejó la situación con serenidad y cortesía, saludando sin dar detalles más allá del trabajo profesional. La ayudó a descargar provisiones y a acomodar a Duke,
cuidando mantener cierta distancia en público. «Volveré mañana para revisar a Rusty», anunció antes de irse. «¿Si te parece bien?» Mara asintió, sabiendo que Mabel Thornton los observaba desde su porche como un halcón. «Gracias por la paga justa», dijo Mara con voz clara, lo bastante alta para ser oída. «Su compañía quedó satisfecha con mis servicios como guía, espero». Los ojos de Colt brillaron ante su estrategia. «Más que satisfecha, señorita Dale. Su conocimiento de los pasos de montaña fue indispensable». Inclinó su sombrero con formalidad. «Hasta mañana». Apenas él se alejó, apareció Toby Wilson, emocionado por contarle cómo había cuidado de los animales. Mara escuchó con paciencia cada detalle, cada huevo recogido, cada comedero llenado. Le dio unas monedas extra que hicieron que el muchacho casi saltara de alegría. «El señor Mercer parece buena gente», comentó Toby mientras guardaba su recompensa. «No como otros que se creen importantes». Se inclinó un poco hacia ella y susurró. «Ma dice que estuvo preguntando por comprar la propiedad vieja de los Rawlins, que quiere montar un rancho pequeño». Aquello era completamente nuevo para Mara. Colt no le había mencionado planes tan concretos, aunque sí le había dicho que quería cortejarla. La idea de que él pensara seriamente en quedarse le provocó un cosquilleo dulce en el pecho. «¿Ah, sí?», respondió ella con calma, sin darle al chico el gusto de una reacción grande. Toby asintió con fuerza. «Sí, y doña Nora Hollister le dijo a Ma que él pregunta mucho por usted. No de mal modo, pero sí interesado». Mara sintió cómo se le calentaban las mejillas pese al aire frío. «Gracias por todo, Toby», dijo, cortando con suavidad la conversación. «Has hecho un trabajo excelente». El chico sonrió orgulloso y salió corriendo, listo para contar a todos lo que acababa de ver. Esa noche, cuando por fin se encontró sola en su cabaña después de más de una semana, Mara sintió el silencio, distinto, más vacío. Se había acostumbrado a la presencia de Colt, a su voz grave, a su manera de moverse con respeto, al consuelo que suponía saber que había alguien cerca que la aceptaba tal cual era. El sueño le llegó tarde. Su mente no dejaba de girar entre posibilidades, temores y deseos. Colt había dicho que la cortejaría. ¿Pero qué significaba eso exactamente? ¿Y resistiría lo que habían construido en la montaña el peso de las miradas del pueblo? A la mañana siguiente, con una fina capa de nieve sobre el porche, sonó un golpe en la puerta justo cuando terminaba su desayuno. Mara abrió y allí estaba Colt, de pie, sombrero en mano, recién afeitado y peligrosamente atractivo con camisa limpia y chaleco. «Buenos días», dijo él, sonriendo de una forma que le calentó el alma entera. «He venido a revisar a Rusty, como prometí», dijo Colt Mercer, y luego, tras una breve duda, añadió: «Y también para preguntarte si querrías acompañarme mañana al servicio. Tengo entendido que la iglesia de tu padre sigue funcionando con el pastor Whitlow al frente. La invitación era correcta, respetable, justo el tipo de gesto público que dejaba claras sus intenciones sin resultar atrevido». Mara Dale supo apreciar el cuidado con el que lo había pensado. «Sí, asisto con regularidad», confirmó ella. «Me agradaría acompañarte». «Perfecto». Su sonrisa se ensanchó. «He hablado con Ada Sullivan sobre quedarme más tiempo en la pensión y ya he hecho algunas preguntas sobre posibles propiedades en la zona. Así que lo que Toby Wilson le contó era cierto. Me he enterado», admitió Mara. «Aquí las noticias vuelan». Colt soltó una risa baja. «Ya lo he notado». La señora Sullivan me informó, con lujo de detalles, de al menos 3 pretendientes que el pueblo ha intentado colocarte, y de las razones por las que cada intento fracasó. Su expresión se volvió más seria. Parecía especialmente empeñada en advertirme sobre tu exceso de silencio, como lo llamó. Mara se crispó por dentro, aunque no se sorprendió. «¿Y qué le respondiste?» «Le dije que tu manera de pensar antes de hablar
me resulta un alivio en un mundo donde demasiados abren la boca sin pasar por la cabeza. Sus ojos se fijaron en los de ella. Creo que mis palabras exactas fueron que me gusta el silencio contigo. El eco de aquella frase, ahora repetida delante de la mayor chismosa del pueblo, la calentó por dentro como si estuviera demasiado cerca del fuego. Una cosa era oírlo en la soledad de una cabaña en la montaña, y otra muy distinta que lo dijera en voz alta, en Montezuma. Imagino que doña Sullivan se quedó algo desconcertada, comentó Mara, conteniendo una sonrisa. Completamente, respondió Colt con una mueca divertida. Aunque creo que ahora está convencida de que soy, o el hombre más comprensivo de todo el territorio de Colorado, o que estoy mal de la cabeza. Señaló con un gesto el establo. ¿Vemos cómo está Rusty? ¿Y luego me enseñas el resto de tu terreno? Quiero entender cómo has llevado todo esto tú sola tantos meses. Pasaron la mañana recorriendo la pequeña propiedad. Mara le fue mostrando las mejoras que había hecho Pastor Dale y explicando cómo organizaba el trabajo para mantenerlo todo en pie con la mínima ayuda externa. Colt escuchaba con atención, formulando preguntas sensatas y, de vez en cuando, sugiriendo alguna mejora basada en su experiencia como ranchero. «Lo has hecho de maravilla», afirmó cuando terminaron la vuelta. Muchos hombres no habrían sido capaces de manejar ni la mitad tan bien. La sinceridad de ese reconocimiento la tocó hondo. A diferencia de los halagos condescendientes que había oído otras veces, los que sonaban a sorpresa por el simple hecho de que una mujer callada supiera hacer algo útil, el respeto de Colt era real, sin rebaja. «Gracias», respondió ella con sencillez. «Para mí era importante honrar el trabajo de mi padre». «Y lo has conseguido», replicó Colt. «Él estaría orgulloso, no tengo la menor duda». El día se le fue entre charla tranquila y pequeñas tareas. Cuando Colt se despidió a media tarde, en lugar de sentir ese vacío tan conocido, Mara notó un cosquilleo de expectación. Volvería al día siguiente para acompañarla a la iglesia, un gesto público que dejaría al pueblo entero con tema de conversación. Curiosamente, la idea ya no la angustiaba como antes. La seguridad de Colt en lo que había entre ellos le prestaba una valentía nueva. «Que hablen lo que quieran», pensó. Por una vez, los rumores podrían traer algo bueno en lugar de daño. El domingo amaneció frío y despejado. Mara se vistió con más esmero del habitual, su mejor vestido de lana azul marino, con cuello de encaje discreto. Recogió el cabello en un moño sencillo pero cuidado, y prendió en el pecho el camafeo que había pertenecido a su madre. Eran detalles que quizá pocos notarían, pero a ella la hacían sentir más firme. Colt llegó puntual en un coche de alquiler, elegante con su traje oscuro. No era nuevo, pero estaba limpio, bien planchado y le sentaba de maravilla. La mirada de aprecio que le dedicó cuando ella salió de la cabaña dijo mucho más que cualquier floritura. «Estás preciosa», dijo simplemente, ofreciéndole la mano para ayudarla a subir. El trayecto hasta el pueblo fue agradable pese al frío. Hablaron con naturalidad, alternando asuntos prácticos con confidencias más personales. Al acercarse a la iglesia de tablillas blancas, en las afueras de Montezuma, Mara sintió cómo aumentaban las miradas curiosas de los otros feligreses que llegaban. «¿Lista?», preguntó Colt en voz baja, captando al instante su tensión. Mara inspiró hondo y asintió. Colt ató los caballos y luego le ofreció el brazo con una corrección impecable. Caminaron juntos hacia la entrada. Las conversaciones fueron apagándose mientras las cabezas se giraban para mirarlos. El pastor Whitlow, un hombre de rostro amable que había tomado el relevo de la congregación tras la muerte de Pastor Dale, se acercó con una sonrisa cálida. «Señorita Dale, siempre es un gusto verla», saludó, y luego tendió la mano a Colt. «Y usted debe de ser el señor Mercer. Me han dicho que ha estado explorando nuestros pasos de montaña». «Así es, pastor», respondió Colt con respeto. «La señorita Dale ha sido una guía extraordinaria. Conoce esos caminos mejor que nadie». La sonrisa del pastor se amplió.
Claro que sí. El reverendo Dale se ocupó de que su hija pudiera moverse por estas montañas tan bien como cualquier hombre. Miró de uno a otro con expresión comprensiva. Me alegra verlos aquí esta mañana. Permítanme mostrarles un asiento. Los condujo a un banco situado hacia la mitad del templo. Ni demasiado adelante para llamar la atención, ni tan atrás como para parecer que se escondían. Al sentarse, Mara fue muy consciente de los susurros y de las miradas que les caían encima desde los laterales. Ruth Henderson, madre de su pretendiente más reciente y rechazado, los observaba sin disimulo con los labios apretados. Colt, en cambio, parecía ajeno a la curiosidad del resto. Se sentó con naturalidad a su lado, su sola presencia bastando para tranquilizarla. Durante todo el servicio, mantuvo una distancia respetuosa, pero dejó bien claro a ojos de todos que estaban juntos. Cuando tocó cantar los himnos, compartió el himnario con ella, y su barítono profundo se mezcló armoniosamente con el coro de voces. Al terminar el culto, comenzó la parte más delicada, la social. En el exterior, los fieles se arremolinaron para saludar, comentar y observar. Colt mantuvo la mano de Mara bien sujeta en el pliegue de su brazo mientras avanzaban entre la gente, respondiendo saludos y esquivando preguntas indiscretas con una naturalidad que rozaba el arte. «Señor Mercer, yo... entiendo que está considerando comprar tierras por aquí», comentó Hattie Baxter, con los ojos saltando con inquieta curiosidad entre Colt Mercer y Mara Dale. «Algo estable, quizá». «Solo estoy explorando opciones», respondió Colt sin comprometerse. «Montezuma tiene mucho que ofrecer». Su mirada se cruzó fugazmente con la de Mara, diciéndole sin palabras que ella era la razón principal. «Bueno, siempre nos alegra recibir nuevos vecinos», continuó Hattie, «sobre todo si tienen experiencia en el campo, algo distinto a nuestra vida de mina». La conversación siguió así. Frases aparentemente inocentes, pero cargadas de insinuaciones, evaluación y rumor. Colt manejó cada comentario con calma diplomática, sin confirmar ni negar las sospechas sobre sus intenciones hacia Mara. Por su parte, Mara se mantuvo callada, como siempre hacía ante grupos grandes. Pero, a diferencia de otras veces, cuando su silencio causaba incomodidad o desaprobación, la presencia firme de Colt a su lado cambiaba por completo la percepción. Su silencio ya no parecía un defecto que corregir, sino una cualidad que respetar. Y más aún cuando Colt, con naturalidad sincera, comentaba: «Ayer, la señorita Dale me explicaba los derechos de agua del Valle del Este. Entiende esos asuntos legales con una claridad admirable. Esas observaciones, hechas sin afectación, poco a poco transformaron la actitud de la gente alrededor. Cuando se dirigieron al comedor del hotel para almorzar, otro gesto público imposible de ignorar, los murmullos habían cambiado. Ya no eran dudas, sino aprobación cautelosa. Eso salió mejor de lo que imaginé», murmuró Mara cuando se sentaron junto a la ventana. Colt sonrió con serenidad. La gente suele reconsiderar sus juicios cuando ve las cosas desde otro ángulo. Abrió su servilleta y añadió con franqueza suave: «Además, es difícil que digan que no eres adecuada cuando es evidente que para mí lo eres por completo». La frase directa le encendió las mejillas. «Has sido muy amable». «No amable», la corrigió con suavidad. «Honesto. Hay una diferencia importante». Tocó su mano apenas un momento. «Cada palabra que te digo es sincera, Mara. No lo dudes nunca». La profundidad de su mirada la desarmó. Nadie, desde su padre, la había mirado así, con aceptación plena. «Te creo», susurró ella. Las semanas siguientes, su cortejo avanzó con una corrección impecable. Colt consiguió trabajo en la oficina del telégrafo mientras seguía investigando propiedades. Visitaba a Mara con regularidad, la acompañaba a la iglesia, a reuniones del pueblo y, de vez en cuando, a la casa de Nora Hollister para visitas estrictamente supervisadas. Nunca la presionó a hablar más de lo que le nacía. Al contrario,
Le dejaba espacios tranquilos donde su silencio parecía un hogar, no una falta. Cuando estaban solos, siempre con la debida distancia apropiada, desarrollaron un modo de comunicación propio. Pocas palabras, mucha comprensión. Un día, mientras Mara se ausentaba un momento, Nora le dijo a Colt: «Le hace usted bien, señor Mercer. Sonríe más. Y cuando habla, lo hace porque vale la pena escucharla». «Siempre ha tenido cosas valiosas que decir», respondió Colt. Solo necesitaba a alguien que supiera escuchar de verdad. A inicios de primavera, Colt compró una pequeña propiedad al este del pueblo. 30 acres, una cabaña modesta y algunos cobertizos suficientes para iniciar un rancho pequeño. Trabajó sin descanso para repararla, muchas veces con la ayuda de Mara. «No es gran cosa comparado con lo que tuve en Wyoming», confesó una tarde mientras el sol teñía las montañas de dorado y escarlata. «Pero tiene posibilidades». Mara sabía que no hablaba solo de la tierra, hablaba de ellos. El pueblo, poco a poco, había aprendido a ver a la silenciosa señorita Dale con nuevos ojos, especialmente al notar la forma en que Colt la valoraba. Tras un silencio tranquilo, Colt respiró hondo. «He estado pensando, este lugar necesita la mano de una mujer para convertirse en un hogar de verdad». Se volvió hacia ella. «Nos conocemos apenas unos meses, pero nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Sacó de su bolsillo un aro sencillo de oro. «Mara Dale, te quiero tal como eres. Tu manera de observar, tu capacidad, tu silencio que dice tanto. No deseo cambiar nada de ti». Sus ojos se clavaron en los de ella. «¿Me harías el honor de ser mi esposa? Prometo valorar siempre tanto tu silencio como tus palabras». A Mara se le nubló la vista. La travesía desde el rechazo hasta la aceptación. Desde ser demasiado callada hasta ser amada precisamente por ese rasgo. Era casi un milagro. «Sí», susurró con todo el corazón. La alegría que iluminó el rostro de Colt la envolvió como un abrazo. Le deslizó el anillo en el dedo y, al besarla, Mara sintió que toda su vida la había guiado hasta este instante. Se casaron en la iglesia donde había predicado su padre, en una mañana perfecta de junio, con el pastor Whitlow oficiando. La ceremonia fue sencilla pero hermosa. El pueblo entero asistió, algunos por cariño, otros por pura curiosidad ante la unión de la reservada señorita Dale y el directo señor Mercer. «Te tomo a ti, Mara, como mi legítima esposa», declaró Colt, su voz fuerte y clara llenando el templo. «Prometo apreciar tu forma de ver el mundo, valorar tu sabiduría y encontrar consuelo en nuestros silencios, por todos los días que Dios nos conceda», terminó diciendo Colt Mercer, su voz profunda resonando en la iglesia. Los votos de Mara Dale, pronunciados con suavidad pero llenos de certeza, se mantuvieron firmes en la mirada que no apartó de su esposo ni un instante. «Los declaro marido y mujer», proclamó Pastor Whitlow con una sonrisa amplia. «Lo que Dios une, que ningún hombre se atreva a separar». La celebración en su nueva casa resultó más animada de lo que muchos imaginaban. Colt, siempre atento, procuró que Mara no se sintiera saturada por tantas atenciones. Se mantuvo cerca de ella, creando una barrera amable cuando la multitud se acercaba demasiado, y guiándola con naturalidad hacia conversaciones donde su opinión tenía verdadero peso. «Forman una pareja peculiar», comentó Hattie Baxter a Clara Whitman, observando cómo los recién casados recibían a los vecinos. «Pero, curiosamente, funciona. Él parece apreciar de verdad su silencio. Quizás sea lo bastante sabio para entender que quienes hablan menos suelen decir lo esencial», añadió Pastor Whitlow al pasar. El pastor Dale siempre decía que su hija veía más en silencio que otros hablando todo el día. Al caer la tarde y despedirse los últimos invitados, Colt encontró a Mara en el porche, contemplando el atardecer que se había convertido en ritual compartido. «¿Cómo va tu corazón, esposa mía?», preguntó él, rodeándola con los brazos.
Ella se apoyó en su pecho, sintiendo una plenitud nueva. Perfecto. El mío igual, susurró él contra su cabello. Me sigue gustando el silencio contigo, señora Mercer. Siempre me gustará. En ese instante, viendo la luz dorada extinguirse en las montañas y las primeras estrellas asomando, Mara comprendió por fin que su silencio nunca había sido un peso ni un defecto, sino un regalo aguardando a quien supiera reconocerlo. Colt había encontrado valor donde otros solo vieron carencia. Había visto profundidad donde otros solo notaban quietud. Y en ese silencio compartido como marido y mujer, había más palabras que en 1000 conversaciones. Los años siguientes trajeron alegrías y retos, como ocurre en cualquier hogar. El pequeño rancho de Colt creció con paso firme, ofreciendo una vida modesta pero segura. Mara continuó apoyando a Nora Hollister, al tiempo que cuidaba su casa y sus tierras, ganándose el respeto del pueblo con su manera callada pero eficaz. Su primer hijo, Sam Mercer, llegó la primavera siguiente, sano, fuerte, con los ojos expresivos de su padre y la serenidad reflexiva de su madre. 2 años después, nació Lila Mercer, una niña risueña que equilibró con luz la reserva tranquila de su hermano. Fue durante esos primeros años que Mara descubrió en sí misma una voz cálida, suave, usada para cuentos a la hora de dormir y palabras de consuelo. Colt solía detenerse en los marcos de las puertas solo para escucharla. «Sacan de ti un lado nuevo», murmuró una noche. «Es que ellos me conocen», respondió ella. «Como tú». El pueblo también cambió su mirada. La antigua muchacha rara y callada pasó a ser la señora Mercer, prudente, capaz, respetada. Y cuando hablaba en reuniones o en la iglesia, la gente escuchaba con atención, sabiendo que cada palabra suya llevaba peso. Para su 5º aniversario, Colt la sorprendió con un letrero tallado a mano colocado en la entrada del rancho. Stillwater, con un arroyo esculpido bajo el nombre. «Porque las aguas tranquilas corren profundas», explicó él mientras ella tocaba la madera. «Como tú», el nombre se quedó, y pronto el rancho Stillwater se hizo conocido por su ganado de calidad y su trato justo. La combinación del buen juicio de Colt y el ojo detallista de Mara creó una reputación sólida y honrada. Sus hijos crecieron entre valores que Mara consideraba esenciales: autocontrol, sentido práctico y, sobre todo, saber cuándo hablar y cuándo el silencio dice más. «Las palabras importan, Sam», le dijo una tarde, cuando él repitió un chisme oído por ahí. «Úsalas para cosas que valgan la pena». «¿Como tú, mamá?», preguntó él, serio como siempre. Colt rió desde la mesa. «Exactamente como tu madre. Ella me enseñó que escuchar es más importante que hablar». La pequeña Lila, siempre llena de energía, frunció el ceño. «Pero a mí sí me gusta hablar». Mara acarició su cabello. «Y tu voz es un regalo. Cada quien se expresa a su manera, mientras lo haga con bondad». Así, en ese hogar, la quietud y la alegría convivieron como hermanas. Nadie tenía que cambiar para encajar. Cada quien era querido tal como era. En su 10º aniversario, mientras observaban a sus hijos correr por el patio, Colt tomó la mano de Mara. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó con sus ojos llenos de esas arruguitas nuevas que ella adoraba. Mara reflexionó como siempre hacía, sin prisa, con profundidad. Su vida había pasado de la incomprensión a la plenitud, de sentir que sobraba, a sentirse verdaderamente vista. «Ninguno», dijo al fin. «Todo me trajo hasta aquí». Colt asintió suavemente. «Agradezco a Dios cada día por haber llegado a Montezuma y por haber sabido reconocer lo que otros no vieron». Mientras el crepúsculo envolvía el rancho y la risa de sus hijos llenaba el aire, Mara recordó aquel día en las montañas cuando Colt había dicho 5 palabras sencillas. «Me gusta el silencio contigo». 5 palabras que cambiaron su destino.
Y en el silencio sereno que cada noche compartían, viendo cómo el día moría sobre su hogar entre montañas, Mara encontraba toda la elocuencia que necesitaba, la de dos almas que, sin decir demasiado, lo decían todo.